Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a explorar unos fragmentos bastante intensos, titulados Mentalidad de la Edad de Bronce. Este material nos da una visión del mundo muy particular, a veces chocante, la verdad. Pone la vida moderna frente a un pasado idealizado, ¿no? La famosa Edad de Bronce. Exacto. Nuestra idea es justamente esa, desarmar las ideas centrales que aparecen ahí, ver cómo critica nuestra sociedad y cómo exalta otras cosas, la fuerza, la vitalidad, el instinto. ¿Eso es? Y algo importante, vamos a contar lo que dice el texto tal cual, intentando mantenernos neutrales, sobre todo con las partes más polémicas o extremas que tiene. Precisamente. El texto arranca diciendo que nos han engañado sobre la vida. Compara la política, al menos la de antes de Trump, con un show de marionetas un poco burdo. Ajá. Por un lado dice, una derecha de glotones calvos y gordos. Por otro, una izquierda de transhumanos con labio delgado. Un teatro, vamos, para distraer de lo importante, según esta visión. Claro. Nuestro objetivo es entender esa lógica interna, sus críticas, sus ideales, pero sin meter nuestro juicio, Solo exponerlo. Y sí, arranca fuerte. Primero dice que la política es distracción y ¡pum!, se mete con Darwin. Que es curioso, ¿no? Porque no es que niegue la evolución o la herencia. No, para nada. De hecho, dice que son como armas contra lo que llama la izquierda y el hombre bicho. Parece que usa ese término para gente que considera débil o muy conformista. Sí, es un término recurrente. Pero la crítica va al darwinismo mismo. Lo llama producto de ese pensamiento bicho. Dice que es una teoría torpe, llena de lagunas, que no alcanza para explicar conductas innatas muy complejas. Exacto. Y para mostrar esa supuesta insuficiencia, da ejemplos muy gráficos, ¿viste? Sí, los leí. El del ratón. Ese. Menciona un ratón alpino que, según el texto, sabe instintivamente la proporción exacta de hierbas venenosas para guardar su comida. O un insecto que sabe, sin que nadie le enseñe, que otro insecto le va a destruir los huevos. El punto es, esas conductas parecen demasiado listas para haber salido de a poquito. Parecen innatas, programadas. Entonces, frente a esa supuesta torpeza darwinista, ¿qué alternativa da el texto? ¿O cómo lo explica? Bueno, el análisis que hace es que el darwinismo, como viene de Malthus y la idea de recursos limitados, describe más que nada la vida bajo estrés extremo. Ajá. Pone ejemplos. La Inglaterra industrial, las favelas de hoy. Dice que eso no es toda la vida, sino una versión, como disminuida, degradada. Ya veo. Y ahí mete una distinción clave para todo lo que sigue. Dice que hay tipos de vida que rechazan de plano la sumisión, que prefieren morir antes que someterse. La famosa idea de muerte antes que esclavitud. Justamente. Y empieza a acumular ejemplos. Madres germanas que matan a sus hijos frente a los romanos, los judíos en Masada, una madre en Urartu que salta al vacío según Jenofonte. Uf. Menciona también actos parecidos en Okinawa, monjes budistas que se inmolan. Cita una idea que atribuye a Hegel o Heráclito de que los pueblos amos se definen por esa elección radical. ¡Qué fuerte! Y todo esto lo contrasta con la imagen del jaguar en una jaula. Para el texto, es el símbolo de la nobleza natural, pero atrapada, humillada, por esos bichos en forma humana. Es una visión muy dramática de la vida. Y si pasamos de esa idea de supervivencia a la naturaleza misma de la vida, el texto da una definición bastante cruda, ¿no? Dice que la vida, en el fondo, es lucha por el dominio del espacio. Sí, tal cual. Incluso cuenta una anécdota personal el autor, ¿no? De cómo le molesta que invadan su espacio en un lugar vacío o los ambientes cálidos, cerrados. Lo llama existencia acurrucada. Prefiere el frío, el espacio abierto. Sugiere que hay como formas de vida incompatibles. Y esa idea de incompatibilidad, de jerarquía, la lleva a una interpretación muy suya de la biología. Relaciona hormonas, energía, la estructura física. ¿Cómo es eso? Sugiere que ciertas hormonas, como las de la tiroides, ligadas a la energía celular, ayudan a conservar las funciones, el orden. Y otras, las que roban energía, llevarían a la división celular caótica, al colapso de la forma. O sea, La voluntad primordial, dice,
Siempre busca ordenarse en formas superiores. Y la culminación es lo que llama el espécimen supremo. Y eso lleva a algo bastante llamativo. La estética física pasa a tener una importancia casi cósmica. Efectivamente, para el texto, un cuerpo bien formado, estético, no es solo salud o pinta. Tiene una significancia cósmica. Los cuerpos bellos, sobre todo los masculinos, son como ventanas al otro lado, un reflejo de dioses ocultos, de un orden superior. ¡Wow! Y ahí marca la división. Por un lado, la vida que aspira a esas formas superiores, diferenciadas, estéticas. Y por otro, la vida que solo persiste. Vida por el bien de la vida. La compara con la levadura, con la obesidad espiritual, con la vida sumisa del esclavo. Es una jerarquía basada en vitalidad y forma. Y esto tiene también su lado espiritual, ¿no? Porque rechaza bastante las religiones más conocidas. Totalmente. Propone una especie de animismo natural. Esa sensación de que todo tiene espíritu, ¿viste? Hablar con animales, enterrarlos con ceremonia. Defiende creer en muchos dioses. Seres superiores, sí, pero no omnipotentes ni obsesionados con nosotros. Y le da muy duro al monoteísmo. Lo acusa de volver la materia algo muerto. Y de exigir fe, algo que ve como ajeno al paganismo real. Claro. Y es especialmente ácido con las ideas modernas de transhumanismo, eso de subir la conciencia a una computadora, a la inteligencia artificial. Las llama fantasías de ñoños, usa esa palabra así como nerds, que odian el cuerpo, la materia, la belleza. Describe a la IA como un golem, una imitación grotesca, sin vida de verdad. ¿Y dice algo de la vida después de la muerte? ¿Reencarnación? ¿Ese tipo de cosas? Lo toca por encima, una idea particular. No cree en la reencarnación típica, el alma completa que vuelve. Cree en que persiste la voluntad primordial del tipo, del linaje. Como las hormigas. Ese es el ejemplo que da. La colonia sigue, aunque mueran las hormigas individuales. El intelecto, en cambio, dice que es solo físico, no trasciende. Lo que perdura es la voluntad del tipo. Todo esto parece llevarnos a un modelo ideal, esa mentalidad de la Edad de Bronce. ¿Cómo la describe? Usa mucho las figuras, los mitos, como modelos. Un ejemplo clave es Hércules y el león de Nemea. Hércules no solo mata al león, se pone su piel. Ajá. Según el texto, al hacer eso, Hércules se apropia del terror primordial del león, su némesis, y usa esa fuerza temible para imponer orden, para hacer un mundo seguro para los que considera hombres verdaderos. También usa palabras en griego antiguo para reforzar esto, ¿cierto? Sí. Distingue entre aner, el hombre auténtico, lleno de fuerza vital, y antropos, la mera forma humana, el individuo cualquiera. Entiendo. Y lo conecta con otras palabras. Ayu, la fuerza vital de la juventud, y aion, la eternidad. Sugiere que la juventud plena y la eternidad son en el fondo la misma fuerza que se renueva. Cita la muerte de Euforbo en la Ilíada, ¿no? Que lo comparan con un árbol joven, vigoroso, talado en su mejor momento. O la visión etrusca, que hasta en las tumbas celebraba la vida plena. Hay una anécdota buenísima sobre un tal Hipocleides. Parece resumir mucho de esa actitud que admira el texto. Exacto. La historia de Hipocleides en la fiesta del tirano de Sición. Era uno de los que quería casarse con la hija del tirano. Sí. En medio de la fiesta, ya medio borracho, se sube a una mesa y se pone a bailar de forma extravagante. Hasta se para de manos y mueve las piernas en el aire. ¡Qué personaje! El tirano, horrorizado, le dice: «Acabas de bailar y perder tu matrimonio». Y la respuesta de Hipocleides es genial. A Hipocleides no le importa. Increíble. El texto celebra eso, la libertad total, la falta de cálculo, de miedo a perder. Lo contrasta con la seriedad temerosa que le ve al hombre moderno. Y esta figura del tipo despreocupado, vital, quizás un poco amoral, ¿la ve en otros ejemplos, históricos o más modernos? Totalmente. El texto arma como un panteón de figuras que encarnan ese espíritu. Menciona héroes de Homero, como Diomedes y Aquiles, en sus momentos de máxima furia guerrera, la Aristea, cuando pelean hasta con dioses, irradiando una fuerza casi divina, como fuego. Salta a conquistadores como Pedro de Alvarado. Los mexicas lo llamaban Tonatiuh, el sol. El texto no lo ve como un simple conquistador, sino como una némesis de la civilización. Admira su crueldad, dice, su sed de conquista imparable. Uf, fuerte. Y lo conecta con gente mucho más reciente,
Mercenarios del siglo XX, Bob Denard, Mad Mike Hoare. Los presenta como reencarnaciones actuales de ese espíritu pirata, aventurero, vitalista. El arquetipo sigue vivo según el texto. Incluso la idea que tiene de la civilización griega es muy particular, no es la imagen típica. Para nada. Sostiene que el ideal griego no era la democracia igualitaria que solemos pensar. Dice que la polis griega fue un intento de conservar la libertad bárbara, entendida como independencia, espíritu guerrero, dentro de la ciudad, pero sobre todo para la clase de los hoplitas, los ciudadanos soldado. Claro. Cita una canción de Esparta que resume esa visión. Mi riqueza es mi lanza, mi espada y mi escudo. Con ellos aro, con ellos ciego. Gracias a ellos me llaman amo de los siervos, los hilotas. Es una alabanza a la libertad armada. Y la contrasta con Oriente y la democracia moderna. Exacto. Contrasta eso con lo que ve como la servidumbre de Oriente y, claro, con la democracia moderna, que para el texto es someterse al poder de los desechos biológicos de la sociedad. Con todo este bagaje ideológico, ¿qué propone hacer hoy? ¿Cómo se lleva esa mentalidad a la acción concreta? Bueno, empieza con una mirada al feminismo moderno un poco ambigua. Por un lado, lo ve como otro síntoma de la debilidad masculina. Pero, por otro, sugiere que podría ser una fuerza disruptiva, por una supuesta conexión primordial de las mujeres con las pasiones, la naturaleza, el caos, algo que paradójicamente podría ir contra el sistema. Curioso. Y pone mucho énfasis en las relaciones entre hombres, ¿verdad? Muchísimo. Exalta las amistades masculinas fuertes, intensas, las que se forjan luchando juntos por algo superior. Da ejemplos clásicos: Harmodio y Aristogeitón en Atenas, la banda sagrada de Tebas, esas parejas de guerreros como Epaminondas y Pelópidas. Y Aquiles y Patroclo, claro. Sobre todo. Y ahí insiste mucho el texto. Dice que esa relación, aunque profundísima, no era sexual. Ve estas camaraderías como claves para aspirar a la grandeza. Y por eso mismo dice, son algo que los tiranos modernos temen y tratan de debilitar. Prefieren individuos aislados. Entendido. Entonces, más allá de lo personal, ¿qué estrategias concretas propone el texto para actuar en el mundo de hoy? Detalla varias líneas de acción. Algunas más, digamos, pragmáticas, otras bastante más radicales. Primero, un llamado a rechazar la domesticación moderna. Buscar independencia física y militar. La idea es, solo el guerrero es un hombre libre. Sugiere acción política a corto plazo, muy pragmática. Apoyar o usar modelos políticos. El texto menciona a Trump, a Orbán, como un escudo contra lo que llama el Estado esclavista global. Ya. Incluso recomienda denunciar públicamente ideas consideradas locas si eso sirve tácticamente para ganar apoyo de los normies, o sea, la gente común. Una estrategia de comunicación, digamos. Exacto. Tercero, habla de guerra cultural o memética. Ridiculizar a las élites y sus ideas con samizad memético, propaganda disidente viral, sobre todo online, y con bromas públicas anónimas. ¿Da ejemplos? Sí, menciona la campaña de pegatinas «Está bien ser blanco» o acciones tipo guerrilla comunicacional como las del grupo Omen en Francia. Cuarto, describe algo mucho más extremo y para pocos, el gran descenso. El gran descenso. ¿Qué es eso? Sería para unos pocos elegidos. Consistiría en meterse a propósito en el inframundo del vicio moderno. Burdeles, juego, porno. Pero no por placer, sino para entenderlo, infiltrarlo y usar las cloacas del sistema como arma. Intensificar el caos para supuestamente tumbar al leviatán estatal desde adentro. Suena bastante extremo, ¿sí? ¿Y hay alguna visión a más largo plazo? Sí, la quinta estrategia ya es casi ciencia ficción distópica. Propone formar, en el futuro, fortalezas aisladas en los confines del mundo, habitadas por estos especímenes superiores. Fuera de las naciones. Sí, al margen. Vivirían de la piratería, desarrollarían ciencias sin límites éticos y vigilarían desde fuera a las civilizaciones. Usa la imagen de la estrella de la alianza para simbolizar esa élite externa. Bueno, creo que hemos recorrido las ideas principales de estos fragmentos de mentalidad de la Edad de Bronce. Queda claro que es una visión que choca de frente con la modernidad, ¿no? La ve decadente, servil. Totalmente.
y propone volver a valores que asocia con una edad de bronce idealizada. Vitalidad pura, instinto, fuerza física, jerarquía, conquistar el espacio y una estética muy marcada, sobre todo del cuerpo masculino, como reflejo de un orden cósmico. Usa figuras históricas y míticas todo el tiempo como modelos. Y hay un último punto interesante que mete el texto casi al final, que le da otra vuelta de tuerca a todo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Dedica bastante espacio a sembrar dudas sobre si la historia que conocemos es real. Menciona posibles falsificaciones masivas de textos antiguos, que se inventaron figuras históricas, incluso que manipularon toda la cronología. ¿Cómo? Hace referencia a teorías como las de Fomenko, este matemático ruso que propuso reorganizar toda la historia antigua y medieval, diciendo que gran parte es una invención mucho más reciente. Algo muy polémico, claro. Eso sí que abre una puerta. Inesperada. Exacto. Y nos deja con una pregunta picante, que surge del propio texto, aunque quizás sin querer. Si la propia historia, incluida esa edad de bronce que el texto idealiza y usa de base, pudiera ser también una construcción, una narrativa fabricada, quizá por fuerzas parecidas a las que el texto critica en la modernidad, ¿qué pasa entonces con el fundamento mismo de toda esta visión del mundo? Claro. Es una invitación a pensar sobre la fiabilidad no solo de las narrativas modernas que ataca el texto, sino quizá de todas las narrativas fundacionales sobre las que armamos nuestra idea del pasado, y por lo tanto, del presente. Una reflexión final que sin duda deja pensando. Gracias por acompañarnos en esta exploración tan intensa. Hasta la próxima.